Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a comentar lo relativo a la elección de magistrados a magistrado de la Corte de Constitucionalidad en el Colegio de Abogados, y para ello nos acompañan dos analistas, José Fernando Orellana Wehr, quien es analista político en medios de comunicación, y Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. Como les comentaba en la introducción, pues vamos a analizar un poco lo que está pasando en el Colegio de Abogados ahora mismo. Hubo una votación para llenar la vacante que dejó el magistrado Bonerge Mejía en la Corte de Constitucionalidad. Hubo una votación en una primera vuelta en la que había 5 candidatos. Ninguno de los 5 logra mayoría absoluta, por lo cual había más bien planificada una segunda vuelta. Pero antes de que la segunda vuelta se realizara, pues un amparo que otorgó una jueza, una jueza que es una jueza de lo civil, un amparo que se interpuso en contra del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, suspende esta elección y ahora todo está en manos de la Corte de Constitucionalidad, que en apelación va a decidir si mantiene esa suspensión o si en todo caso revoca lo resuelto por una juez de lo civil. Entonces, quizás empezaría contigo, José Fernando, a preguntarte cómo has visto en todo caso esas acciones legales que se han presentado y todo lo que ocurre y todos los señalamientos que hay en torno a esta elección en el Colegio de Abogados. Edgar, muchas gracias por el espacio. En primer lugar, hay que decir algo. Ninguno de los dos candidatos punteros son idóneos. Ninguno de los candidatos punteros pues tiene un historial para atrás de idoneidad y probidad. Dicho eso, es bien complicado que por medio de amparos se continúen suspendiendo procesos para elección de las distintas cortes, en este caso de la Corte de Constitucionalidad, porque el problema es que si porque los candidatos consideramos que no son idóneos o no nos gustan o por cualquier razón, va a ser motivo suficiente para interponer un amparo y que por la vía del amparo se continúen suspendiendo ad eternum los procesos de elección de cortes, esa alternabilidad en el poder tan importante en una república no se va a poder dar. Y esto es básicamente el ejemplo que a mí me gusta poner, es el ejemplo de una elección para presidente y vicepresidente de la república. Puede que ninguno de los candidatos nos guste, pero que ninguno de los candidatos, y que los candidatos tengan vínculos con crimen organizado y demás. Pero mientras no modifiquemos el proceso para elegir candidatos, mientras no modifiquemos el proceso para que esos candidatos puedan llegar a ser candidatos y potenciales presidente y vicepresidente de la República, no podemos pues pretender recurrir a medios como el amparo para suspender ad eternum esos procesos de elección. Álvaro, ¿cuál es tu visión? Porque pareciera ser que sí, tiene un buen punto José Fernando, es complicado por la vía del amparo estar, digamos, todo el tiempo cuestionando estas elecciones, pero lo cierto es que tampoco el Colegio de Abogados ha puesto de su parte, de alguna forma, para filtrar o para exigir mejores estándares para presentarse a las elecciones. ¿Cómo has visto tú en todo caso esta impugnación y esta elección en el colegio, Álvaro? Sí, creo que al final se ha recurrido al amparo porque hay graves violaciones que se están realizando, hay amenazas de que el crimen organizado coopte la máxima corte del país, y esto es sumamente preocupante. Por ejemplo, vimos que uno de los candidatos ha sido un juez que ha beneficiado a una serie de acusados de corrupción. También el otro candidato está señalado fuertemente incluso de participar en amaño de los procesos. Entonces, vemos que cómo subir los estándares, cómo subir la idoneidad. Creo que esto es un poco lo que cuestiona estas acciones legales, ¿verdad? Creo que hay una serie de estándares internacionales. Está la American Bar Association, que ha dado una serie de insumos para lograr esta idoneidad. Yo creo que aquí ese es el gran reto, cómo subir la calidad de los magistrados del máximo tribunal. Y aquí se habla de reformas, y yo creo que yo estoy de acuerdo. De hecho, en la reforma constitucional que se planteó en 16, 17, había un interés por crear un mejor perfil de magistrados, ¿verdad? Pero esta reforma fue boicoteada. Entonces, vemos que cuando ha habido intentos de mejorar este sistema, también el mismo sistema político se cierra para que no hayan realmente cambios. Entonces, nos enfrentamos a este proceso donde no se cumplen los requisitos de idoneidad. Sin embargo,
creo que hay que obligar a las instancias a hacerlos cumplir en la mayor medida posible. Claro, yo también, aquí me parece que hay una tensión entre dos ideas, ¿no? Por una parte, pues es complejo, ¿no?, impugnar los procesos a través de los señalamientos de idoneidad y capacidad de los aspirantes, pero por otro lado también hay una falta de reglamentación, digamos, desde el punto de vista de cuáles van a ser los otros requisitos materiales que se van a pedir a los candidatos. Digamos, el Colegio de Abogados teóricamente es uno de los electores que representa a la profesión de abogados, y uno también se pregunta dónde queda la ética. Hay un candidato de los dos que es juez, que tiene 3 antejuicios encima. Hay otro candidato que tiene un señalamiento por reunirse con Gustavo Alejos y otra denuncia que ha dejado la CICIG respecto de su gestión en la Universidad de San Carlos. Entonces uno se pregunta, ¿no debería haber una reglamentación ordinaria o no debería de haber, en todo caso, estándares por parte del propio Colegio de Abogados que no debieron permitir la inscripción de ambos candidatos, y a partir de ahí se desata toda una discusión judicial, José Fernando? Yo creo, Edgar, que incluso podemos irnos más para atrás. La pregunta es, ¿por qué el Colegio de Abogados y por qué la Universidad de San Carlos tienen que nombrar jueces o magistrados para la Corte de Constitucionalidad? Este tipo de privilegios constitucionales, que es como se les puede llamar, lo único que han fomentado a través del tiempo es el corporativismo, en el cual los diferentes sectores que pueden nombrar magistrados, y esto aplica tanto para la Corte de Constitucionalidad como para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, buscan la forma en la cual pues utilizan estos procesos para nombrar personas allegadas a los intereses que determinados actores relevantes dentro de su gremio quieren promover. Y de ahí han surgido figuras como, por ejemplo, la de Roberto, se me olvidó el nombre, el rey de Telis, Villatoro, que básicamente son personas, Gustavo Alejos, que han logrado cooptar las cortes precisamente por esas cuotas de poder que, a mi parecer, de forma errónea, se le han dado a estos sectores. El hecho que participe el Congreso de la República, que participe la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República en el proceso de nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues no me parece tan descabellado, pero el hecho de dar este tipo de cuotas de poder es lo que genera esos incentivos perversos para que eventualmente haya algún grupo de interés que logre cooptar ese proceso de elección. Entonces, y ese es el punto al que voy. Está bien, yo no estoy conforme con los candidatos que se están postulando están vinculados con el crimen organizado, y eso es evidente y es un hecho. Y eso ha venido siendo así, eso no es la primera vez que pasa, eso ha sido así por años, sino es que por décadas. Lo mismo pasa con candidatos a la presidencia, vicepresidencia y a las diputaciones del Congreso de la República. No me gustan, pero el hecho de que no me gusten, el hecho de que no nos gusten y que estemos inconformes con ellos, y el hecho de que no se haya podido hacer una reforma a los procesos, a la ley electoral y partidos políticos, en el caso de la elección de diputados, por ejemplo, y que no se haya podido hacer una reforma constitucional y una reforma a leyes ordinarias, o incluso la emisión de nuevas leyes ordinarias, para cambiar la forma en la cual se eligen magistrados para las distintas cortes del país, no me parece justificación para entonces recurrir a un proceso de amparo para que ad eternum se mantenga a los distintos funcionarios, a los distintos magistrados en su cargo, o, por el contrario, que se mantengan vacantes puestos que deberían haberse llenado hace bastante tiempo. Es inconcebible, por ejemplo, que en la Corte Suprema de Justicia los magistrados que actualmente ocupan ya haya pasado más de un año hayan pasado más de un año después de que venció su periodo en sus funciones. Esto es como que se suspendiera el proceso de elección a la presidencia de la República y al final del gobierno de Alejandro Yamatei, porque resulta que son todos narcopartidos los que postulan candidatos a la presidencia y vicepresidencia, y pues se suspende el proceso de elección porque ninguno de los candidatos es idóneo. Ese es el punto, ¿no? A mi juicio no tiene sentido justificar una suspensión pues indefinida del nombramiento de magistrados con base en que pues quienes están postulando son personas vinculadas al crimen organizado. Ahora, Álvaro, hay una jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, digamos de la magistratura pasada, concretamente a partir del año 2015, cuando se le impide a Alfonso Portillo ser candidato a diputado por carecer de honradez e idoneidad, porque fue condenado en Estados Unidos por conspiración al lavado de dinero. Luego llegan los casos de Mirza Arriaga, de Milene Mazariegos, de Gudy Rivera, que también llegan hasta la CC porque no se les adjudicó el cargo por falta de idoneidad. Y de alguna forma esa jurisprudencia ha quedado vigente en nuestro ordenamiento jurídico, y creo que esto es un poco lo que explica los amparos que tenemos ahora mismo. Ahora, si aplicamos ese estándar, que es el que la Corte ha venido aplicando desde 2015, pues Maynor Motto, Estuardo Gálvez no van a poder asumir, pero quién sabe también, Álvaro, qué va a pasar cuando empiece la elección a la CC
para el periodo de abril. ¿Qué escenarios ves que pueden ocurrir digamos, en la designación definitiva? Porque creo que tenemos que ir viendo ya también la elección de abril y no solo la que estamos viviendo en este momento para llenar la vacante de Bonerge Mejía. Sí, creo que esta idoneidad se ha ido construyendo en base a algunas sentencias y es importante que eso esté ocurriendo, sobre todo porque los requisitos constitucionales son demasiado básicos. Entonces yo creo que sí hay que forzar a las instituciones a que vayan adoptando procesos en los cuales se vaya verificando esta idoneidad. Entonces ha habido algunas propuestas, por ejemplo, como decía, que algunos entes internacionales apoyen en formas de evaluación, incluso en verificar de algún tipo la selección de estos candidatos a estas altas magistraturas. Yo creo que el gran reto para abril es precisamente eso, que los órganos electores creen un proceso transparente y público donde pueda haber una veeduría social respecto a los candidatos que se están postulando y que realmente estos sean lo mejor posible y que, por ejemplo, no se esté delegando por sí mismo, es decir, que funcionarios directos, por ejemplo, del Ejecutivo, del Congreso o de la misma Corte Suprema sean quienes están nombrados, porque eso es un poco lo que se ha estado escuchando, ¿verdad? Que los mismos poderes nombren a personas que trabajan dentro de este poder sin verificar de ninguna manera la idoneidad, sino con el fin de cooptar políticamente la Corte de Constitucionalidad. Claro, son temas, José Bernardo, que no son exclusivos de Guatemala. En Perú veíamos hace un par de años un gran lío justamente por la ausencia de criterios de evaluación para nombrar al Tribunal Constitucional del Perú. Y eso desató una crisis que ustedes recordarán que terminó con Martín Vizcarra fuera del poder al final. Pero son temas recurrentes y simpatizo con la idea de la reforma constitucional al sector justicia, pero estamos a las puertas de la elección de la CC en abril y no va a haber reforma judicial de aquí a abril, evidentemente, con lo cual uno se pregunta qué cosas pueden cambiar en el corto plazo para que esa selección sea más o menos aceptable. ¿Qué tipo de procesos podemos implementar? Álvaro sugiere de alguna forma importar estándares internacionales. José Fernando, ¿qué podemos hacer para que esa elección de abril sea lo mejor posible en el contexto que tenemos, dadas las reglas que tenemos vigentes actualmente? Yo en ese sentido coincido con Álvaro, tengo que coincidir con Álvaro en el sentido de que, por ejemplo, específicamente para el nombramiento del magistrado que nombra la USAC y el nombramiento del magistrado que nombra la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pues no solo se recurre a estándares internacionales, sino se puede incluso crear un reglamento ad hoc para comprobar la idoneidad de los postulantes, un procedimiento para presentación de tachas, procedimientos que de hecho ya se aplican incluso a nivel de comisiones de postulación en otro tipo de procesos. El hecho de que sea un proceso abierto al público, un proceso en el cual pues, se permita acceso a medios de comunicación, se permita la fiscalización abierta, pues es un proceso que me parece importante. Pero lo que no podemos perder de vista es que por muchos procesos que nos inventemos ahorita en el camino de aquí a abril, son 4 meses que uno dice, sí, son 4 meses, pero en 4 meses realmente no da tiempo de hacer demasiados cambios. Creo que pues, recurrir a estándares internacionales, a poner parámetros, a poner plazos para presentación de tachas en contra de los postulantes, procesos para revisar esas tachas, procesos para presentar pruebas de descargo. Yo como candidato, si me presentan alguna tacha, poder presentar una prueba de descargo en determinados plazos, me parecen procesos que son adecuados y necesarios. La gran duda que a mí me genera todo esto es, bueno, se hace abierto, todo el público y toda la población interesada puede estar pendiente del proceso de nombramiento de estos magistrados, pero ¿qué pasa si a pesar de esto, a pesar de esos estándares ad hoc que se creen, de cualquier forma termina siendo electo alguna persona que tiene vínculos con el crimen organizado o con casos de corrupción o con pues, actuaciones ilegales en tiempos en los cuales fue magistrado en el pasado, si ese fuera el caso de alguno de los postulantes? Mi duda es,
¿qué va a pasar? Van a haber grupos que van a volver a recurrir al amparo para intentar suspender el nombramiento y pretender suspenderlo así de forma indefinida hasta que lleguen las personas que a esos grupos les interesa que ocupen los cargos, porque ese es el tema acá. O sea, el problema acá es que por muchos procesos que se creen, como lo fue, por ejemplo, el proceso que la Corte de Constitucionalidad se inventó para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, que me parece aberrante, pero de cualquier forma creo que se tiene que cumplir y el Congreso tiene que acatar, cumplir con la forma en la cual la Corte de Constitucionalidad pues estableció para elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Pues de cualquier forma, la gran duda que me queda a mí es esa, ¿no? Que bueno, ¿qué va a pasar si aún si se siguen esos procesos? Van a haber grupos que van a volver a impugnar la elección porque no están conformes con las personas que fueron electas. Claro. Bueno, lo cierto, señores, es que tenemos una elección muy complicada para el mes de abril, una elección complejísima, la madre de todas las batallas, probablemente el año 2021. La Corte de Constitucionalidad, por nuestro diseño institucional, es un ente muy importante. No cabe duda que los grupos oscuros están detrás de los intentos de cooptar estas cortes. Así que esperamos que para abril las cosas mejoren, que haya estándares serios y ojalá Guatemala se dé cuenta que es necesaria una reforma judicial. Creo que ambos coinciden con esa necesidad de una profunda reforma judicial del país. Ya no da más el sistema, ha llegado a un punto de inflexión y espero que esa sea la conclusión que la sociedad saque a partir de todo esto. Le agradezco muchísimo a ambos por haberme acompañado en este interesante debate y también a la audiencia por acompañarnos en este debate en Razón de Estado.